video vamos a analizar el desempeño macroeconómico de la Argentina en el largo plazo. Es decir, vamos a analizar los últimos 120 años tratando de descubrir las grandes tendencias que han guiado este desempeño, más allá de los episodios concretos de recesión o auge que hayamos tenido en cada momento. Cuando uno quiere hacer un análisis del desempeño de un país en general, y más aún cuando lo hace a largo plazo, puede tomar en cuenta varias variables. Las primeras son las que tienen que ver con el nivel de actividad, es lo que inmediatamente uno se fija, o sea, si ese país ha crecido, ha estado estancado, ha tenido épocas de recesión, y para eso se usa el PBI per cápita o otros indicadores de actividad económica que pueden ser referidos a sectores, ¿no es cierto? Al agro, a la industria, a la construcción, a los servicios, etcétera. También se pueden usar variables que tengan que ver con el nivel de los precios, o sea, cómo ha sido la inflación, porque el desempeño económico también está influido por la inflación. Yo puedo tener una economía que crezca, pero si la inflación es alta, es probablemente que ese desempeño no sea tan bueno. También se pueden usar variables relativas al empleo para ver si realmente lo que ha pasado con el nivel de actividad ha impactado para bien o para mal en el mercado laboral y en el empleo o en los salarios. También se puede utilizar indicadores de pobreza e indigencia y indicadores de distribución del ingreso para ya no solamente ver si la torta ha crecido o no lo ha hecho, sino cómo se han distribuido las porciones de la torta a lo largo del tiempo y cómo esa distribución puede haber cambiado o no. Lo que sucede es que normalmente los dos primeros indicadores son indicadores que uno dispone para el largo plazo, y los otros no tanto. A lo mejor los otros están desde los años 80 o desde los años 90, y el análisis de largo plazo en ese caso no es tan sencillo de realizar. Si uno toma a la economía argentina y observa la evolución de su Producto Bruto en términos reales, es decir, este es un índice de Producto Bruto al que se le ha quitado la inflación, puede ver que el crecimiento ha sido importante, es decir, si en 1900 le damos un valor 100, en 2024-25 llegamos a un valor de más de 4000, o sea que se ha multiplicado por más de 40 veces. Este crecimiento importante, sin embargo, hay que mirarlo con cuidado porque ya en un primer vistazo se observa que Argentina tiene una fuerte volatilidad en la evolución de su Producto Bruto. O sea, tiene subidas y bajadas alternadas, luego periodos de estancamiento, y eso seguramente no es muy bueno. Por más que haya crecido 40 veces, es probable que Argentina en esta primera mirada haya crecido menos de lo que podría haber crecido. Si uno observa el índice de PBI ahora per cápita, o sea, por persona, también se ve que este índice, si le damos valor 100 en 1900, llega a casi 500 en 2025. O sea, se multiplica por 5. También un crecimiento muy importante, pero la misma volatilidad que estamos observando nos va a decir que tal vez no ha sido el mayor crecimiento que se podría haber logrado, y esto es lo que vamos a averiguar enseguida en un segundo momento. Si miramos las tasas de crecimiento del mundo y de la Argentina comparadas, la de la Argentina, que es la color rojo, tiene mayor volatilidad, esa tasa de crecimiento del PBI real, que la del mundo. Esto puede ser normal porque la del mundo es un promedio de 200 países. Entonces seguramente cuando una variable es promedio de tantas otras variables, tiene menos volatilidad que las variables individuales. Esto es una cuestión estadística muy común. Pero en el caso de Argentina podemos hacer dos observaciones que nos van a mostrar que la volatilidad que tiene Argentina es más grande de lo que se podría esperar simplemente en términos estadísticos. Si uno observa, antes de la Gran Depresión del año 30, el mundo sí había tenido episodios durante las guerras, la Guerra Mundial, había tenido episodios en donde el promedio mundial caía, o sea, el mundo entraba en recesión. Por supuesto, a Argentina le había pasado algo parecido. Luego, mirando hacia adelante, hay un largo periodo en donde las recesiones casi desaparecen en el mundo.
Hay tasas más altas, tasas más bajas, pero no hay casi tasas negativas hasta la época de la pandemia en 2020, donde el mundo vuelve a entrar en conjunto en una recesión. En todo ese periodo, Argentina tiene recesiones cuando las tiene el mundo, pero además, si se fijan, tiene numerosas recesiones más, ¿eh? Numerosos momentos en donde el PBI cae y a veces cae fuerte, cae más del 5 puntos, varias veces. Esto muestra que la volatilidad argentina tiene alguna particularidad, es mucho más volátil de lo que sería simplemente por una cuestión matemática. El segundo punto es que Argentina en promedio crece al 3,1, promedio de todo el periodo, pero en ningún año crece al 3,1. O sea, el promedio es 3,1, pero está o por encima o por debajo y a veces muy por encima y a veces muy por debajo. Esto también es un signo de volatilidad muy importante. Cuando uno lo plantea de este modo, ya se da cuenta de que Argentina, eh, si bien ha crecido, debe tener algún problema de crecimiento que hace que no haya crecido tanto como podría o que no haya crecido tanto como han crecido otros. Y entonces para eso se usa el enfoque del espejo. El enfoque del espejo es simplemente comparar y mirarse en el espejo de otros países para ver qué tanto se ha crecido durante el mismo periodo. Porque si yo crecí mucho, pero todos crecieron mucho, tal vez no es tan meritorio. Si yo tuve una recesión y todos tuvieron una recesión, bueno, tal vez no es tan grave. Entonces, esto es lo que tratamos de ver a continuación. Aquí se observan cuatro índices, todos base 100 en el año 1900. Los índices son índices de PBI per cápita y están medidos en dólares comparables, o sea, está homogeneizada el poder de compra del dólar. Entonces se observa ahí claramente que Argentina ha tenido una evolución más baja que las otras tres líneas, o sea, la línea celeste, que es la de Argentina, apenas toca 500, como vimos recién, pero hay tres líneas que van más rápido. ¿Qué son esas tres líneas? La línea roja son los países desarrollados, o sea, los 12 países europeos occidentales, Estados Unidos y Japón. PIB per cápita promedio de todos ellos ha crecido de esa manera. Empezó en 100 y terminó casi en 1000. Los países latinoamericanos, los seis principales países latinoamericanos, línea punteada, empezó en 100 y terminó casi en 1800. Y los países parecidos empezó en 100 y terminó por encima de 1000. ¿Qué son los parecidos? Son Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Ustedes me dirán que no son parecidos, pero lo eran a principios del siglo XX. Son parecidos en estructura, son parecidos en clima, son parecidos en estructura productiva, es decir, eran parecidos, ya no lo son por toda esta evolución. Acá ya estamos viendo que Argentina entonces creció menos que tres grupos que hemos tomado. Podríamos haberlo comparado contra países africanos que crecieron menos, pero no tendría lógica. Estos tienen más lógica porque unos son los desarrollados, que sería la referencia de máxima, otros serían los latinoamericanos, que son nuestros vecinos, y otros son los parecidos justamente, que eran parecidos y ya no lo son. En este gráfico se observa dos momentos en donde se produce cierto quiebre, o sea, en donde Argentina pierde el tren de crecimiento del resto. A fines de los años 50 se observa que los otros tres grupos siguen una tendencia suavemente creciente, esto es la salida de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Argentina se estanca. Y a mediados de los años 70 pasa algo similar, o sea, los tres grupos están con tendencias crecientes y Argentina vuelve a estancarse, o sea, Argentina pierde el ritmo dos veces. Si se observa un poco más adelante, tal vez podamos ver, y para esto haría falta esperar unos 5 años más para ver la evolución, que tal vez a la salida de la pandemia Argentina volvió a perder otro tren de crecimiento, porque si miran con atención, los tres grupos salen de la pandemia en forma bastante rápida y Argentina no. Argentina queda estancada. Probablemente esto implique perder otro tren de crecimiento en un análisis que se haga dentro de unos años. Este gráfico muestra prácticamente lo mismo que lo anterior, solo que lo muestra a manera de ratios. O sea, es el PBI de Argentina per cápita, usado en el gráfico anterior, dividido el PBI de cada uno de los grupos. Si este cociente
baja, significa que Argentina crece menos que el grupo con el que se la está comparando. Y si se observan los tres bajan, por supuesto, porque los tres grupos han crecido más que Argentina. Pero alguna particularidad que sí tiene este gráfico es, comparémoslo con los países latinoamericanos principales, la línea de puntos. Argentina comienza la etapa siendo 4 a 4,5 veces el PBI per cápita del promedio de esos seis. O sea, el PBI per cápita argentino es 4 veces lo que es el promedio de esos seis. Y eso empieza a cambiar a lo largo del tiempo y termina la serie prácticamente en uno. Es decir, se iguala el PBI per cápita de Argentina con el PBI promedio per cápita de esos seis países. ¿Y esto por qué? Porque Argentina crece mucho más lentamente. Esos seis países crecen mucho más rápidamente. Esto es lo que se denomina la latinoamericanización de Argentina. O sea, Argentina de ser un país destacadísimo en América Latina pasa a ser un país más, uno más del grupo. Con los países desarrollados pasa algo parecido. Argentina era 1,5 esos países desarrollados. O sea, el PBI de Argentina en 1900 era 50% más alto que el promedio del PBI de los europeos, Estados Unidos y Japón. Y ahora, si observamos, está en 0,75. O sea, es un 25% menos. Ahí se observa cómo también los europeos, con las dificultades de crecimiento que tuvieron desde los años 80, han crecido más que la Argentina. Y si se mira los parecidos, la situación es similar. Justamente los parecidos era porque era uno la relación entre el PBI per cápita de Argentina y el de esos países. Ahora es 0,5. En los tres casos se observa entonces que Argentina ha crecido menos. En los tres espejos que nos miramos, vemos que hemos crecido menos, vemos que nuestro crecimiento ha sido relativamente pobre. Para terminar, ¿en dónde estamos parados ahora, hoy, en el año 2025, respecto del resto del mundo? Miremos el PBI per cápita de cada uno de los países del mundo. Acá en el gráfico superior tenemos los países de menor PBI per cápita. Estos son miles de dólares comparables por año. El menor PBI per cápita, donde están mayoría de países africanos. Después va creciendo hasta llegar a 16.000 dólares, donde tenemos a Irán o a Guinea Ecuatorial, 16.000 dólares anuales per cápita. Y estos de abajo, ya con otra escala a la izquierda, son los que tienen PBI más alto, hasta llegar, por ejemplo, a Luxemburgo o Singapur, que tienen 130.000 dólares al año. Argentina, ¿dónde está en esta tabla de posiciones? Donde indica la flecha. O sea, Argentina tiene apenas llegando a los 20.000 dólares anuales de PBI per cápita. Esto nos dice que estamos, si se quiere ver una lectura positiva, en la mitad superior, en la mitad de los de alto PBI per cápita, y la lectura negativa es que estamos muy alejados de los que realmente tienen PBI per cápita alto, o sea, estamos una sexta parte de los países que tienen PBI per cápita más alto. Esto nos muestra, para terminar, que Argentina fue un país muy rico, con un PBI per cápita muy alto a comienzos de siglo, y hoy en la foto de 2025 está a duras penas situado en la mitad más alta, tirando para abajo, y a un sexto de los países de mayor PBI per cápita. Algo pasó en esos 120 años con Argentina que no pudo crecer como creció el resto del mundo, el resto de los grupos de países importantes.